Santiago capítulo 4, verso 14 y verso 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere. Subraye esa expresión. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, hermano, ¿qué es lo que? Mire, es cierto, Santiago nos está hablando de algo específico, de no tomar decisiones. Eso es respetando el contexto de este pasaje. Lo que Santiago nos está diciendo es: no tomes decisiones a la ligera. Siempre toma en cuenta, siempre ten en cuenta que la última palabra la tiene Dios. Pero esto también tiene que ver, hermano, con esto que Dios nos ha estado ministrando durante todo este día y durante el día de ayer y durante toda esta semana. Obedece a mi soberanía. Así es que, ¿qué es lo que Santiago nos está diciendo? Lo que Santiago nos está diciendo, hermano, es que tú y yo expresemos esto: Dios, quiero obedecer tu voluntad porque es perfecta. Dios, quiero obedecer tu voluntad porque es perfecta. Así es que, hermano, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Sabe, hermano? La soberanía de Dios es muy mal interpretada por muchos hijos de Dios. Muchos dicen, como decía el hermano Eduardo un principio, ¿no? Es que Dios te va a sanar, es que Dios te va a contestar, es que Dios te va a suplir, y con una seguridad, y es que Dios lo va a hacer. Y lo decimos, y hasta se dice por ahí, no declara lo que Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer. Y cuando se les habla a estas personas de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, se hacen las ofendidas y dicen: ¿cómo no va a querer Dios tu sanidad? ¿Cómo no va a querer Dios tu prosperidad? ¿Cómo no va a querer Dios que seas libre de esa situación? ¿Cómo no va a querer Dios que seas sano de eso? ¿Cómo no va a querer Dios? Claro que Dios quiere, pues Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, y Dios quiere tu libertad, Dios quiere tu sanidad, sí. Y en base a ese argumento ignoran la soberanía de Dios. Y esto es bien importante, hermano, que usted y yo entendamos qué es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es decir, la soberanía de Dios es que Dios tiene el derecho de gobernar y de disponer de toda la creación como Él quiere. Esto es soberanía. Dios tiene el derecho de gobernar y disponer de toda su creación. El universo, los planetas, las plantas, los animales, los seres humanos, como Él quiere. Ahora, hermano, esto la Biblia lo enseña. Mire, el libro de Daniel capítulo 4, verso 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién está escribiendo aquí? Mire, está escribiendo un rey pagano
llamado Nabucodonosor. Pero la Biblia dice que Dios mismo le entregó a Nabucodonosor en sus manos, al pueblo de Israel. Y así es que Nabucodonosor entiende que Dios se lo da y él empieza a gobernar, él empieza a expandir sus dominios, pero de pronto viene un mensaje de parte de Dios a través del profeta Daniel y le dice, arregla tu corazón porque va a venir una situación fuerte a tu vida. Así es que Nabucodonosor escucha el mensaje, no hace mucho caso, y de ser un gran rey y de tener las mejores riquezas y estar en el mejor palacio dados por Dios, de pronto se convierte como en un animal. Y dice la Biblia que se le miraba en los campos, ahí comiendo pasto como las bestias, desnudo, lleno de pelo, sin bañar y demente. Y ahí aquel rey poderoso de pronto se convierte como bestia, sucio, maloliente. Y ahí en medio de todo aquello tiene un poco de lucidez, levanta sus ojos al cielo y clama por misericordia y reconoce el señorío de Dios. Dios lo restaura, lo levanta y lo vuelve a poner en el palacio. Y entonces este mismo rey, que al principio se había jactado de toda su riqueza, de todo su dominio, dice: es necesario que anuncie las grandes cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y entonces este rey dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? Espérate, ¿qué haces? Dios sabe por qué lo hace. La Biblia dice en Mateo capítulo 20, verso 15, está hablando Jesús, y el Señor Jesús está explicando, nos está enseñando esto, su voluntad, su soberanía, a través de una parábola. Mateo 20:15 dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Mire, aquí Jesús está contando una parábola de unos trabajadores que fueron a laborar, y aquel patrón va por unos en la mañana y los manda a trabajar a su viña, a su campo. A mediodía va por otros, y al finalizar de la tarde va por otros. Cuando terminan ya la jornada, a los primeros les da su sueldo, a los últimos, les da un sueldo, y es un sueldo pues muy bueno. Así es que los que trabajaron desde la mañana dijeron: no, hombre, si a estos de las tardes le pagaron tanto, nos va a ir bien el chequecito. A los de mediodía le pagó igual, y a los que trabajaron desde muy temprano les pagó lo mismo. Y entonces se enojaron y le dijeron: ¡hey! Nosotros estamos aquí desde la mañana trabajando desde el sol, fatigados, sin comer hasta la tarde, y estos que nada más trabajaron un ratito, ¿les pagaste lo mismo que a nosotros? Y entonces el Señor Jesús nos ilustra esto. El Señor Jesús dice que aquel patrón le respondió: ¿no tengo yo derecho a hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Dice así, el Señor Jesús nos está enseñando: lo que es mío, yo hago con lo que es mío lo que yo quiero, porque yo sé que lo que hago es perfecto, porque Dios es perfecto, es santo y es justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice en Romanos capítulo 9, verso 21, el apóstol Pablo está declarando estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, y dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, estos pasajes, hermano, estos pasajes nos enseñan tres aspectos bien importantes de la soberanía de Dios. En primer lugar, nos enseñan que la soberanía de Dios está al tanto de toda su creación. Dios es un Dios personal y Él está al tanto de toda su creación. ¿Sabe, hermano? Esto me enseña que Dios es un Dios personal y que Él está al tanto de todo lo que nos pasa. No así la filosofía de esta religión que está de moda en la actualidad. Él dice que lo que nos pasa es por el accidente y el karma del universo y de los cosmos y de los planetas. Y entonces por el antojo, por el capricho del universo nos pasa lo que nos pasa. Yo no creo en eso. Prefiero creer en un Dios personal que está tanto de lo que me pasa y que lo que Dios permite que pase es porque en Él, es porque en mi vida se está cumpliendo su perfecta voluntad. Y eso me habla de un Dios personal. Eso me habla de un Dios que quiere tener una relación conmigo, de un Dios que tiene cuidado de mí, de un Dios que está atento a mis necesidades. Así es que en primer lugar aprendemos que Dios está al tanto de toda su creación. Dios está al tanto de ti y de mí, de todo lo que nos pasa. En segundo lugar, la soberanía de Dios nos enseña que Él hace lo que quiere, porque esto hace perfecta su voluntad. Él hace lo que quiere, porque esto hace perfecta su voluntad. ¿Sabe, hermano? Yo me he dado cuenta de algo. Que cuando yo quiero hacer mi voluntad y que a veces me salgo con la mía y hago mi voluntad, las cosas no salen como yo esperaba. Pero he aprendido que cuando hago la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Y entonces reacciono y digo, si hubiera hecho mi voluntad, no estuviera aquí. Si me hubiera empeñado en escoger yo, sé que no estuviera aquí, o sé que las cosas no hubieran salido como yo hubiera querido, como yo hubiera esperado. He aprendido, hermano, que la voluntad de Dios es perfecta. Así es que, hermanos, respetemos la soberanía de Dios, respetemos su voluntad. En tercer lugar, ya vimos en primer lugar que Dios está al tanto de su creación. En segundo lugar, que Dios hace lo que quiere porque hace perfecta su voluntad. Y en tercer lugar, la soberanía de Dios nos enseña que Él es inmutable. Él no cambia. Él toma una decisión. Él toma una decisión y esa decisión que Él toma, Él permanece en ella. Él no cambia. Él no cambia de opinión. Él no anda jugando a las dos partes. La Biblia dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable. Dios, Él da su palabra y eso así se lleva a cabo. Querramos o no querramos. Porque lo que Él decide hacer es su perfecta voluntad. Entonces, viene una pregunta. ¿Puedo convencer a Dios? ¿Puedo convencer a Dios en contestar algo conforme a mi voluntad? Es decir, ¿puede Dios hacer caso omiso de su soberanía? Es decir, ¿puedo yo convencer a Dios? Dios, ándale Dios, dame chance con esto. Dios, mira, contéstame esto. ¿Puedo yo convencer a Dios de mi voluntad y que se haga mi voluntad y no la de Él? ¿Puede Dios acaso decir, bueno, mijo, no lo había pensado así como tú habías dicho,
está bien, vamos a probarlo. ¿Pudiera Dios hacer eso? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Es una historia bien interesante. Mire, vamos a la Biblia. Vamos ahí a primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de mí, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondiendo Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto contigo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Hasta ahí. Así es que mire, Dios viene a Ezequías y le dice: Ezequías, pon en orden tu casa, arregla tu casa, porque yo ya vengo por ti. Ya te voy a llevar a mi presencia, ya te voy a traer conmigo a mi presencia. Arregla tu casa, ya cumpliste tu propósito. Muy bien, Ezequías. Así es que ya vengo por ti. Y Ezequías dice que volteó su cara a la pared y empezó a llorar: Dios, por favor, Dios, mira, Señor, mira, Dios, mira, dame otra oportunidad, no me quiero morir, me porté bien, mira. Y Dios le dice: está bien, te voy a dar 15 años más. ¿Qué sería aquí, hermano? ¿Usted qué opina? ¿Dios haría caso omiso de su soberanía? ¿Y será que Dios llegó con Ezequías y le dijo: Ezequías, está bien, pues mi voluntad es que ya te vengas conmigo, pero bueno, tú quieres más vida? Está bien, pues voy a cambiar de opinión, te voy a dar 15 años más. Oh, gracias, Dios. Ya ves que estabas equivocado. Sí, perdóname, Ezequías. ¿Será que pasaría eso con Dios? Mire lo que pasa, mire lo que pasó. Sigamos leyendo. Verso 12. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros por cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata y oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros.
Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vinieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Miren qué mediocre, ¿no? Ezequías. Está bien la palabra que me diste, pero por lo menos en mi tiempo va a estar todo bien. Allá que mis hijos se las averigüen. Que todo el problema se lo averigüen mis hijos. Miren qué mentalidad tan mediocre, ¿no? De Ezequías. ¿Saben? Si usted continúa leyendo la historia de Ezequías, Ezequías terminó muy mal. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos del Señor y su vida se perdió. ¡Wow! O sea, Dios llegó a tiempo, Ezequías ya había cumplido su propósito y Dios le dijo a Ezequías: Ezequías, vete. Y Ezequías, ¿qué pasó aquí? ¿Cambió Dios su opinión? No, simplemente que Ezequías quiso hacer su voluntad y pasó por alto la soberanía de Dios. Dios ya había dicho algo, Dios ya había tomado una decisión, pero Ezequías hizo caso omiso y Dios lo dejó. O sea, Dios dijo: está bien, Ezequías, ¿quieres hacer tu voluntad? Está bien, Ezequías, ¿quieres hacer lo que tú quieres? ¿No quieres hacer caso a mi propósito? Está bien, haz lo que tú quieres. Y entonces vienen las consecuencias de esto. Escucha esto, hermano. Una vez conocida la voluntad de Dios, ya no hay cambio. Todas las cosas, ya no hay cambio. Una vez que tú conoces la voluntad de Dios, una vez de que digas: Señor, ¿será este el novio para mí? ¿Será la novia esta para mí? Señor, tendré que llevar a cabo este negocio que es ilícito, tendré que llevar a cabo esto, Señor, tendré que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tomo esta decisión o no? Una vez que Dios te da la respuesta, no o sí, o Dios te hace conocer su voluntad, ya no hay cambio. Si ves que las cosas pasan y pareciera ser que se hacen a tu manera, pareciera ser que las cosas se voltean a tu favor, cuidado, porque es una trampa. Es una trampa para alejarte del propósito de Dios. Cuidado, porque es una trampa para alejarte del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a entender esto? Nos lleva a entender, hermano, esto. Dios. Es entonces aquí donde tú y yo decimos: Dios, quiero hacer tu voluntad, porque ella es perfecta. Dios, quiero hacer tu voluntad, porque ella es perfecta. Así es que eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas y esa nos lleva a cumplir su propósito en nuestra vida. Así es que esto, hermano, esto tiene mucho que ver con nosotros, porque entonces cuando oramos, nuestra oración tiene que cambiar. Hermano, yo tengo un poquito de conflicto con la expresión decláralo. Hermano, si fuera así, si declaráramos
si declarando las cosas, nada más porque queremos, pudiéramos cambiar las cosas. Oiga, hermano, pues no sea malo, declare una casa de 2 pisos para un servidor y écheme la mano, hermano, y mire, la quiero así, con garage, 2 pisos, un carro del año, hermano, no sé si, declárelo, lo recibo. Pero cuando tú y yo declaramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe? Yo prefiero orar conforme a la voluntad de Dios, porque sé que a veces yo puedo querer algo, pero solamente un capricho, o solamente un antojo, o lo que quiero y aparentemente necesito, va en contra de la voluntad de Dios. Y he descubierto que cuando Dios me deja hacer, que Dios dice, está bien, Iván, ¿quieres hacer tu voluntad? Adelante. He descubierto que cuando he hecho mi voluntad, las cosas no salen bien. Así es que yo ya lo entendí. Digo, Dios, mejor quiero hacer tu voluntad, porque sé que tu voluntad me va a llevar a cumplir tu propósito. Entonces, hermano, cuando tú y yo tenemos fe conforme a la sabiduría de Dios, garantizamos que se va a llevar a cabo su perfecta voluntad en la salvación de nuestros hijos. Porque muchas veces queremos, cuando aquel muchacho o aquella muchacha rebelde está pasando, no quiere nada con Dios y de pronto pasa por una situación difícil, decía el pastor Miguel Ángel, estas personas, mi familia conocía a Dios y de pronto pasan todas estas cosas. No queremos que pasen, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que entender que la voluntad de Dios es nuestra salvación y que Dios va a permitir que tú y yo seamos pasados por el fuego para que entendamos que dentro de su perfecta voluntad todas las cosas obrarán para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos que debemos depositar nuestra fe en su soberanía, Dios nos garantiza la salvación para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe en la soberanía de Dios, esto nos da la garantía de que Dios permite la enfermedad para cumplir su propósito en nuestra vida. Es cierto, esa enfermedad no me gusta. Es cierto, esta enfermedad me molesta, esta enfermedad me limita. Es cierto, esta enfermedad me impide muchas cosas. Pero sé que esta enfermedad me lleva a cumplir el propósito de Dios y no me lleva a perderme. Yo prefiero tener este aguijón que perderme por el resto de mis días. Pablo dice en la Biblia, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, dice Pablo, un hombre misionero, un hombre lleno de Dios, un hombre santo, un hombre que tenía todos los dones. Dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo está escribiendo esta segunda carta, capítulo 12. Él dice que fue una vez con Dios y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Y dice Pablo que el que le ponía ese aguijón era un mensajero de Satanás. Y venía y aguijoneaba su cuerpo, aguijoneaba su vida. Y venía Pablo ante la presencia de Dios, Pablo que sabía cómo hablar con Dios, Pablo que conocía su voluntad, que conocía el corazón de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo decía, procuren los mejores dones porque yo tengo todos. Aquel Pablo que sabía, que enseñaba cómo orar, él sabía cómo dirigirse con Dios, venía con Dios y le decía, Señor, en la segunda ocasión venía, Dios, quítame este aguijón, no puedo con esto, quítame este aguijón. Y Dios guardaba silencio. Pareciera ser que la fe de este apóstol tenía fe para hacer misiones,
tenía fe para apagar dardos, tenía fe para que naufragar en medio de un mar turbulento, tenía fe. Su fe le alcanzaba para sanar enfermos, resucitar muertos. Pero cuando se trataba de sí mismo, viene la tercera vez: Señor, quítame este aguijón. Y la tercera vez, Dios le responde y le dice: no, que mi gracia te baste. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice: entonces yo ya no le sigo preguntando a Dios. Ahora le digo: Señor, perfecciona tu voluntad en mi vida. Qué diferente es orar a: Señor, haz esto. Señor, respóndeme así. Señor, contéstame así. Señor, contéstame de esta forma. Quiero esto, quiero esto. Es más fácil orar así a orar: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en esta situación como tú quieres. Me está doliendo, pero perfecciona tu voluntad en mi vida. Señor, mira esta enfermedad. Me está